Muy buenas tardes, noches, clase dedicada a los estudiantes de la asignatura de Historia del Derecho Mexicano de la carrera en Derecho de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, Valle Dorado. Espero que estén muy bien. Bueno, ¿de qué les voy a hablar el día de hoy a los chicos de Historia del Derecho Mexicano? Hoy les voy a hablar precisamente ya de lo que es el derecho de la independencia. La clase anterior, pues ya en lo que es lo último del virreinato, les hablé ya de lo que fueron las reformas borbónicas con Carlos III. Pero ahora, ¿de qué se trata? Bueno, la independencia de México no precisamente comienza, o bueno, eh, inicia el movimiento con el grito del cura Hidalgo en el pueblo de Dolores el 16 de septiembre de 1810. No precisamente es ahí donde surge la idea de... Primero fue una idea de autonomía. ¿Cómo surge? Bueno, ahí les va. Resulta que después de varios años o durante mucho tiempo, España había sido aliada de Francia en una guerra en contra de lo que era Gran Bretaña. Eh, Al gobierno de Francia pues había llegado nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte. Eh, para incentivar la guerra, para luchar en contra de Gran Bretaña, Napoleón implementa un bloqueo comercial, un bloqueo marítimo en contra de precisamente la Gran Bretaña. ¿Qué hace? Pues ordena a todos los países europeos que están bajo su control, pues no comercial con Gran Bretaña. Había un país que no quería, que mantenía estas relaciones comerciales. ¿Quién era? Portugal. ¿Qué decide hacer Napoleón? Invadir Portugal. La única manera de invadir Portugal es pasando tropas por España. ¿Qué hace el rey de Portugal? Bueno, los españoles le dan permiso a Francia. El rey Carlos IV le da permiso a Napoleón para que pase sus tropas por ahí e invadir Francia. Ya que los consideraban aliados. ¿Qué hace el rey de Portugal? El rey de Portugal simplemente agarra sus cosas y se va a Brasil. Con esto, Brasil se va a independizar tarde que temprano y se logra, bueno, ya la independencia de Brasil, digamos que no acarreó gran derramamiento de sangre, pero sí la ocupación de Portugal por parte de los franceses. ¿Y qué pasaba en España? En España, pues empezaba una ocupación francesa y la gente se empezaba a molestar. ¿Qué hacían los soldados franceses en territorio español? Se suscitó un descontento y obviamente empezó cierta ingobernabilidad. Eh, el rey de España, bueno, trató de calmar las ínfulas, pero pues se vinieron ciertos fracasos. ¿Y qué sucedió? El rey de España fue capturado por Napoleón, dado el descontrol que había en España en contra de los franceses. Algunos insinúan que que Carlos IV intentó escapar a América y que uno de sus hijos, precisamente Fernando VII, trató de señalarlo y ¿para qué? Para hacerse con la corona, total. El chiste es que España no era posible gobernarla en ese momento. Entonces, ¿qué hace Carlos IV? Abdica a favor de su hijo Fernando. Fernando, al ver que la corona, por decirlo así, es una papa caliente, dice, yo no puedo aceptar una corona de un país ocupado, un país en donde si yo gobierno a favor de los franceses me van a ver como un traidor, yo no voy a gobernar aquí. Entonces, en esa discusión entre padre e hijo, pues Napoleón dice, si no quieren gobernar y no desean que se aplaquen las cosas, bueno, yo voy a imponer un gobernante. ¿Qué hizo Napoleón? Impone a su hermano José Bonaparte como rey de España. ¿Esto qué provoca? Bueno, provoca una crisis constitucional en España y a José Bonaparte se le considera un gobernante espurio, un rey espurio y se rompe con toda la idea de mecanismos constitucionales, mecanismos por decirlo así, legales y legítimos en lo que era el gobierno. Se desata una guerra civil en España, 1808,
y se da el fenómeno del juntismo. Uno de los lugares donde se va a dar el juntismo va a ser precisamente en la Nueva España. Los que proponen estas ideas es con base al antiguo, ojo, con base al antiguo derecho español, ¿sí? En donde se establecía, ahí es donde invocan las famosas siete partidas y toda una serie de documentos antiguos en donde se respalda que en caso de la falta del rey, en caso de que el rey no pueda gobernar, son las ciudades las que van a gobernar en nombre del rey. Entonces, la soberanía, como ellos la entendían, que era una facultad de los reyes, ahora va a pasar a convertirse en una cuestión que por el momento que está pasando España, la van a poder ejercer los pueblos y villas españoles en nombre del rey, ¿sí? En representación del rey, como había sucedido, como trataban de reflejar cuando fue la ocupación de los árabes, cuando fue la ocupación mora. Bueno, tratan de esgrimir estas ideas con todo este estudio de derecho, ojo, legal, legítimo. Hay dos pensadores de origen novohispano, vamos a decir mexicanos si ustedes quieren, que llegan con estas ideas al virrey de la Nueva España. ¿Quiénes son? Fray Melchor de Talamantes y el licenciado Primo de Verdad. Ellos van y llegan con todas estas ideas con el virrey de la Nueva España, se las esgrimen, y el virrey está interesado, dice, bueno, pues sí, vamos a constituirnos en una junta, vamos a darle identidad al reino de la Nueva España. ¿Por qué? Porque no podemos ser accesorios de algo que ahorita está invadido, que, no, que podemos apoyar, pero con armamento, y en donde necesitamos ejercer funciones de gobierno, porque no podemos estarle pidiendo parecer a alguien que en este momento está ocupado por estar invadido. Deciden reunir a los órganos de gobierno del virreinato, entre ellos pues ya sabemos que uno de los más fuertes es la Real Audiencia, la Real Audiencia que en ese momento está presidida o ocupada por personas de origen peninsular, y los que proponían esta idea como Primo de Verdad y Fray Melchor de Talamantes son criollos, son gente nacida en Nueva España. Cuando el licenciado Primo de Verdad empieza a esgrimir las ideas de la necesidad de la autonomía, dado que España está ocupada por el enemigo, por los gabachos, así a los franceses a los que se les llama gabachos, eh, aunque bueno, aquí el término gabacho ya sabemos qué significa, ¿no? Es también peyorativo de aquellos de los invasores estadounidenses, pero bueno, los gabachos, que en ese momento eran los que estaban invadiendo Francia, pues ¿qué deciden hacer? Bueno, les, les empieza a esgrimir los argumentos para que Nueva España adquiera autonomía y tome las riendas de gobierno en lo que el rey está prisionero. ¿Quién era el rey en ese momento? Ellos ya consideraron que el rey era Fernando VII. Y obviamente ejercer las facultades de gobierno con base en las siete partidas, con base en las legislaciones antiguas, tomando en cuenta las opiniones de los pueblos y villas españoles para elegir una junta, es decir, el órgano de gobierno que se encargaría de tomar las riendas de gobierno en lo que el rey estaba prisionero. Hay una confusión aquí. Precisamente el obispo de la Ciudad de México, al escuchar la palabra pueblos, inmediatamente empieza a atacar a Primo de Verdad y a Melchor de Talamantes y los empieza a tachar de afrancesados. Porque es decir, ¿cómo la voluntad de los pueblos? No, 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 no. Eso es afrancesamiento. ¿Y a qué se refiere? El obispo de la Ciudad de México cree que están hablando de la voluntad popular, de la soberanía popular que reside esencialmente, esencial y originariamente en el pueblo. Y esa es una idea de la Ilustración. España no aceptaba esa idea. ¿Por qué? Porque la voluntad le había sido dada en el rey, la soberanía le había sido dada al rey por obra y gracia de Dios. O sea, ellos todavía traen la idea del absolutismo y mucho menos querían ceder porque las consideraban ideas heréticas. Pero ¿cuál era el meollo del asunto? Era que si le daban autonomía al gobierno nuevo hispano, los peninsulares que estaban ahí perdían poder, perdían el gobierno, cosa que no querían soltar.
perdían privilegios. Y no solamente los que estaban en el gobierno, gran parte de la sociedad novohispana que estaba dividida en castas, pues los que estaban arriba eran los que tenían sus canonjías, tenían sus negocios, y obviamente perdían riqueza y poder si la Nueva España se declaraba autónoma. No, pues inmediatamente los miembros de la audiencia se levantan de esa junta y se retiran. El primo de verdad y Melchor de Talamat Saldive pues, se quedan sorprendidos porque dicen, se trata de tomar las riendas del gobierno y tomar nuestro destino en lo que España se reorganiza, en lo que el rey regresa. No, porque si tú haces eso perdemos el poder. Y dicho y hecho. ¿Qué hicieron toda esa bola de peninsulares? Dan un golpe de estado al virrey días después. El 15 de septiembre, en la noche del 15 de septiembre de 1808, dan un golpe de estado al virrey, deponen al cabildo de la Ciudad de México y la Real Audiencia toma el poder. ¿Respaldada por quién? Por los comerciantes de la Ciudad de México, que eran en su mayoría peninsulares. Que si la Nueva España se declaraba autónoma, pues también era autónoma comercialmente y podía comerciar con quien se le pegaba la gana. Los españoles, ahora sí, que perdían esto, perdían el monopolio del comercio que habían mantenido durante años, pues ahora cualquiera podía comerciar con Nueva España y obviamente ellos que controlaban el comercio y que tenían los contactos en España, etcétera, para mantener el comercio, si se prestaba que Nueva España tuviera autonomía comercial, perdían su negocio, perdían su monopolio. Entonces, ¿qué deciden hacer? Se reúnen con el obispo e incentivan este golpe de Estado. ¿Para qué? Para mantener las cosas como están. Y obviamente no ceder nada del poder a los criollos, que era lo que no querían, ¿no? Quieren mantener las canonjías que había en esa época. Bueno, obviamente esto va creando un caldo de cultivo. Ahí queda esa idea hecha a un lado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los criollos, los mestizos, digamos que los grupos pensantes, los que habían sido en cierta manera, que habían recibido las ideas de la ilustración, que se habían salvado y traídas de contrabando, primero por los jesuitas y después de la expulsión jesuita, durante el reinado de Carlos IV, que fueron llegando de contrabando en los barcos y como pudieran, llega un momento que dicen, es que Nueva España o es autónoma o es independiente. Y empiezan las conjuras, empiezan. Una se da en Michoacán, por un tal Michelena, es descubierta y bueno, casi casi lo llevan a la cárcel, pero bueno, pide perdón. Pero la siguiente no, que es la famosa conjura de Querétaro, en donde en estas conjuras, bueno, las disfrazan de tertulias, de fiestas, donde iban, tomaban chocolatito, eran las famosas tertulias donde platicaban, se reían, etcétera, etcétera, platicaban. Y en esas tertulias, pues están los guardias de dragones de lo que es la región del centro, y en ellas participan los capitanes Allende y Aldama. Y pues estos militares pues son milicianos principalmente, que se encargan de cuidar caravanas, de pelear en contra de algunas revueltas, de todo, de cuidar el orden en la zona, pero que se dan cuenta que no van a pasar de capitanes o no van a llegar más allá de mayor. ¿Por qué? Porque son criollos o son mestizos. O sea, no va a haber beneficios para ellos, o sea, ya de ahí no pasan por esta manera en que era llevado el gobierno y en donde no hay una verdadera manera de ascender socialmente. No hay un acceso también al poder y todo. Ese descontento se empieza a dar, se empieza a ver y empiezan a platicar, bueno, qué se puede hacer y todo. Algo se da cuenta Allende y dice, nos falta alguien carismático, alguien que jale gente. Y Allende dice, bueno, y propone, vamos a invitar al cura de Dolores. Y llaman a Hidalgo, le invitan a las fiestas. A decirle, mire, ¿qué opina de esto? ¿Cómo lo ve? Y a platicar con él. E Hidalgo se convierte en una especie de ideólogo de ellos. Así, de que lo empiezan a jalar. Y
¿Y a Hidalgo con qué credenciales? Bueno, ustedes dirán, bueno, porque también, estimados estudiantes, en la vida se van a encontrar con una serie de detractores del padre de la patria, ojo con esto. Y no les va a faltar el que se les va a plantar enfrente y que les va a decir que el padre de la patria es Agustín de Iturbide. Iturbide es uno de los padres de la patria, no lo puedo negar, pero no es el más querido, así se los voy a decir. En cambio, Hidalgo sí es de los más queridos y se les voy a decir por qué. Muy detectado, pero es de los más queridos. Porque Hidalgo, dentro de su ideario, buscaba la igualdad social, buscó que las comunidades que estuvieran dentro de sus parroquias fueran autosuficientes y pudieran avanzar. Ayudó a la creación de talleres artesanales, buscó que se produjera vino en su zona, cosa que estaba prohibida en el virreinato. También buscó que se produjeran ciertos productos en su tierra. Buscó que las comunidades indígenas no fueran explotadas por los españoles o no les vieran la cara. Entonces, son estas cosas por las que atraen a Hidalgo esta cuestión de la famosa conjura de Querétaro, en la que participa precisamente el corregidor y su esposa, Josefa Ortiz. Bueno, la conjura de ellos es descubierta. Y bueno, ya conocemos la historia, Allende y Aldama se van corriendo, le van a avisar a Hidalgo, ¿sabe qué? Nos cacharon. Y una de las cosas que debemos de recordar, Hidalgo no es cualquier hijo de vecino, no es un cura descafeinado, no es un anciano apacible, no. Es un ideólogo, es una persona tranquila, que sabe que para dar el siguiente paso hay que pensarlo, hay que saber hacerlo. No aventarse al ruedo, a lo tonto. Bueno, Hidalgo les dice, serénense, vamos a tomarnos un chocolatito. El chocolatito es para saber, para pensar en ese momento que iban a hacer. Hidalgo, tras oír todo lo que está pasando de que van ahí los idiotas, pues no nos queda más de otra, vamos a adelantar el movimiento. Y Hidalgo lo dice, vamos a ir a coger gachupines. ¿Gachupines a qué se refiere? ¿La palabra de dónde viene? Dicen de la gachupa, de la pechera que traían en el cuello los afrancesados, eso se refiere Hidalgo. A los que no quieren soltar el poder, eso se refiere. Por eso también a los españoles luego les decimos gachupines en alusión a esa palabra, ¿no? Bueno, con esto, pues se da el grito de Dolores. Pero es un grito, ojo, y aquí son de las cosas que tenemos que empezar a analizar. No es un grito que ustedes digan viva México y no. Es un grito que primero hace referencia a ¿cómo se llama? A Fernando VII y hace referencia a la muerte del mal gobierno. ¿Por qué el mal gobierno? Porque es un gobierno que nada más está pensando en las prebendas de los de arriba, en las prebendas de los peninsulares. Se ha olvidado de los criollos, se ha olvidado de los mestizos, se ha olvidado de los indígenas, los ha hecho a un lado, los ha reprimido. Nueva España, pues como les había platicado, las reformas borbónicas, sí, en cierta manera buscaban centralizar el poder, buscaban centralizar la economía en lo que eran, en lo que fueron los territorios virreinales y obviamente llevarlos a España. Y obviamente empezaron a producir problemas en los virreinatos, porque la riqueza y el poder ahora se estaba centralizando. Ya no le dabas prioridad para que se gobernaran, para que solucionaran sus propios problemas. Y obviamente esto es lo que Hidalgo se convierte en esa especie de válvula. Hidalgo nada más que hace abrir la válvula para que la gente se diera cuenta de que los estaban explotando, los estaban maltratando. ¿Sí? O sea, ya son los agravios, ya es el enojo. Es un enojo que tarde o temprano iba hasta ahí, pues le toca a Hidalgo, pues ahora sí Hidalgo nada más prender cerillito. No hizo otra cosa Hidalgo. Y esos sectores menos favorecidos, por el, muchos dicen, no, es que Nueva España era un gran territorio con mucha riqueza. Sí, pero era una riqueza concentrada, era una riqueza que no estaba repartida. Muchos podrán decir
que la Nueva España pudo haber sido una gran potencia económica, pero no debemos de olvidar que estaba basada mucha de esa economía en la desigualdad social. ¿Sí? Con esto, bueno, pues se da el movimiento de independencia. En lo jurídico, ¿qué es lo que debemos de rescatar Hidalgo? Porque puedo aquí contarles todo lo que es la historia del movimiento de independencia. Hidalgo, bueno, tras una serie de victorias, la toma de la Lóndiga de Granaditas y bueno, también a el que estuvo a punto de tomar la Ciudad de México, la retirada Puente de Calderón, que llegan a Guadalajara. Lo que debemos de tomar en cuenta cuando Hidalgo instaura el gobierno de independencia en Guadalajara o lo que fue su gobierno, que lanza el denominado bando de Hidalgo, que establece la abolición de impuestos que eran injustos, la abolición de toda una serie de mecanismos virreinales que prohibían la producción de vino, que prohibían la producción de pólvora. ¿Pólvora para qué? Pues obviamente sabemos que con esto permite la producción de pólvora también para ir y combatir a los españoles. También otra de las cuestiones o de los grandes logros o aciertos en el bando de Hidalgo es la abolición de la esclavitud. La esclavitud que algunos dirán, bueno, es que ya no es muy representativa, ya hay pocos esclavos. Pues sí, pero esa esclavitud era la que incidía o era la base de ese sistema de castas que abundaba en la Nueva España y que era la base de la desigualdad en muchos aspectos que se vivía en lo que todavía era virreinato. Entonces, al abolir la esclavitud, pues le quitas esa base a este sistema de castas, ¿no? Y esas son de las grandes propuestas de Hidalgo. La otra, que hemos de ver aquí, el siguiente paso. Llega un cura de... Creo que el cura de Carácuaro. Sí, creo que sí es Carácuaro. O es un sacerdote que había sido discípulo de Hidalgo en el colegio de San Nicolás. Y este sacerdote llega y se pone a las órdenes de Hidalgo. Oiga, quiero ser capellán de sus tropas. Hidalgo lo observa cuando se entrevista con él, lo ve de arriba para abajo o de abajo para arriba y le dice, a usted no lo quiero a usted no lo quiero de capellán. Obviamente, pues, si ustedes, una persona a la que admiran y les dice eso de que no los quiere en su equipo, inmediatamente pues casi casi se ponen tristes, pues, dicen, no, pues para qué vine, ¿no? E Hidalgo le cambia la jugada y le dice, a usted lo quiero de general. Se me va y levanta un ejército libertador al sur de la Nueva España. ¿Quién era este cura? José María Morelos y Pavón. Entonces Morelos toma la orden de Hidalgo e inicia el movimiento en el sur del virreinato. Eh, Tomo las partes que nos interesan de lo jurídico. Ya después, bueno, aquí nada más cabe señalar, tiempo después, pues Hidalgo es capturado en la catita de Baján, en Chihuahua. Van a fusilar y van a decapitar los cuerpos de Hidalgo, de Jiménez, de Aldama y de Allende. Y bueno, van a presumir los españoles, los realistas, ojo, van a presumir las cabezas en la esquina de cada una, cada una de las esquinas de la Lóndiga de Granaditas, para que vean que nadie debe de andar haciendo o haciendo cosas en contra de la corona, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el movimiento de independencia continúa ahora en manos de un Morelos que es victorioso en los primeros años del movimiento. Tan victorioso que se ponen a pensar con varios de los sobrevivientes de la parte de Hidalgo. La bandera que tengo ahí atrás es de hecho una reproducción de una de esas banderas de lo que era el doliente de Hidalgo, encabezado por Ignacio López Rayón, también, que por cierto, licenciado en Derecho, y López Rayón se une a Morelos y se unen todos los insurgentes que quedan y deciden darle una identidad jurídica al movimiento. ¿Cómo va a ser esto? Creando una constitución para
ya no empiezan a hablar de Nueva España, ya empiezan a hablar de la América de la Náhuac, de la América mexicana. O sea, ahí se empieza a asomar la idea de México. Constitución para la América de la Náhuac, Constitución para la América mexicana, también conocida como Constitución de Patzingán. El ideario de Morelos se va a ver reflejado primero en el gran documento que es Sentimientos de la Nación, que es el discurso. ¿Qué propone Morelos? La soberanía nacional, ahora sí, no se andan con medias tintas. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Y es el pueblo el que tiene en todo momento el derecho de elegir a su gobierno, de elegir a sus gobernantes. Wow. O sea, todas las ideas de la Ilustración Morelos, pues va, agarra, las trae, las plasma en Sentimientos de la Nación. ¿De qué se trata? Ya de darle identidad al movimiento de independencia. Ya de quitarse lo que decían que era la máscara fernandina. No, ya no es autonomía, ya es independencia. La América mexicana, la América de la Náhuac, era como le llamaban en ese momento. Y es la declaración, se da ahora sí una declaración de independencia. Se da lo que es la Constitución de Patzingán, que proponían adiós la monarquía, una república centralista. Propugnan lo que son o le dan un especial énfasis a los derechos del hombre y del ciudadano, a la libertad de expresión, a la libertad personal. Se trataba también de abolir la esclavitud, la igualdad entre todos los que habitaban Nueva España en ese momento, todos los que habitaban en América de la Nueva, ahora sería igualdad para todos. Que lo que distinguía a un individuo de otro fuera la virtud y ahora sí que la virtud y el conocimiento, una cosa así, esgrime Morelos en el discurso. Esto todavía creo que si se ponen, agarran con lupe lo pueden ver en los billetes de 50, ahí está plasmado. ¿Sí? Es lo que propone el siervo de la nación. Y se da la expedición de Patzingán, con un capítulo especial de derechos del hombre y del ciudadano, con esa idea de república centralista. Primero con una idea de la democracia. Democracia que pues en ese momento pues estaba cooptada porque está en un momento especial, un momento de guerra. Los que estaban en zonas liberadas por el movimiento podían nombrar a su diputado. Los que no, bueno, el Congreso nombraba al diputado en lo que eran liberadas esas zonas, ¿no? Bueno, maneras de ver, ¿no? Pero al fin y al cabo ya se esgrime la teoría ya se plasma la teoría de la división de poderes en pleno y se ejecuta de manera magistral, bueno, lo que fue jugando el movimiento de independencia, pero bueno, esa es historia de otro momento. Y Apatzingán se va a convertir en el gran ejemplo de la constitución del movimiento de independencia, en la idea de darle un sustento jurídico fundamental al movimiento y de señalar que ya era otro país, que ya no había dependencia o ya no era una cuestión de autonomía, era una cuestión de independencia frente a la corona española. Eso es el gran avance con Apatzingán. Cosa que después va a quedar enterrada mucho del ideario de Apatzingán, por la cuestión de que la guerra, bueno, hay veces en la guerra, va a quedar apagado durante, que será más de 30 años, de 1814 pues, hasta bueno, más de 40, hasta 1857 se vuelve a retomar muchas de las ideas de Patzingán. Bueno, aquí voy a dejar esta clase de historia del derecho mexicano, espero que les haya gustado. Estamos pues ahora sí, dejen sus comentarios, dejen sus dudas por la plataforma. Ya les dejé trabajo, por eso no les he estado insistiendo tanto. Tienen el trabajo final ahorita, deben de estar trabajando en el trabajo final, que son los planes que han sido
las propuestas para cambiar a México. ¿Cuáles son? Bueno, pues ahí les pido que me hablen desde Ayutla, plan de Tuxtepec, plan de la Noria, plan de Tuxtepec, programa del Partido Liberal Mexicano con los Flores Magón, entre otros documentos que deben de analizar y deben de platicarme en historia del derecho mexicano. Soy su profesor Francisco Felipe de Jesús Pérez Alejandre, espero que la clase les haya gustado, que tengan muy bonita noche.